Hoy revisaremos el Windows SOA Maximum 2022, la última versión premium de los chicos de Técnicos Insight. La ISO tiene un peso de 12.1 GB y el enlace se los estaré dejando en el primer comentario fijado. Una vez terminada la instalación nos saldría el asistente SOA Premium. Aceptamos los términos y el idioma para comenzar. El primer módulo es para instalar aplicativos importantes con tan solo un clic. Compresores, navegadores y complementos necesarios para el sistema operativo. Yo no instalaré nada y daré en continuar. Ahora nos dice que si queremos usar Cortana y en mi caso le diré que no. El siguiente apartado es pues si deseamos instalar el menú contextual y el modo LTCC. En mi caso instalaré ambos y daré luego en continuar. Ahora nos pregunta si vamos a instalar una PC de escritorio o en una PC portátil y en mi caso escogeré escritorio. Ahora nos pide optimizar nuestra tarjeta gráfica, ya sea AMD, Nvidia o Intel integrada. En mi caso escogeré AMD, que es la que tengo. Vamos a optimizar ahora el disco donde vamos a instalar el sistema, ya sea en un M.2, un SSD o un disco mecánico. En mi caso escogeré M.2 ya que tengo un disco NVMe. Ahora nos permite escoger el tipo de plan de energía, si queremos el bajo, el ahorro o el alto. Y en mi caso escogeré el último. Ahora nos explica los modos de optimización, la segura, la media y la extrema. Al dar clic sobre la opción nos muestra una descripción de cada una. Y después nos da la posibilidad de escoger uno de estos modos. En mi caso escogeré el seguro. Ahora nos dice que si deseamos el menú extendido de SOA o el clásico de Windows 11. Y yo escogeré el de SOA para verlo más adelante. Continuamos si deseamos tener el Windows Defender como nuestro antivirus. Y en mi caso le diré que no. Idem al anterior si deseamos activar o desactivar el Windows Update. Y en este caso lo mantendré desactivado. Si deseamos instalar Office 2019 en nuestra PC, por eso es el peso de la ISO de 12 GB. En mi caso le diré que no para no alargar el video. Ahora nos pregunta por el uso que le vamos a dar al equipo y al dar clic hay un sinnúmero de posibilidades. En mi caso escogeré multimedia. Y si fuera SOA Free, la segunda opción estaría bloqueada, pero como es una ISO Premium tendremos que escoger un segundo uso para poder continuar. Cuando hayamos terminado, daremos en optimizar. Y ahora comenzarían las optimizaciones según los datos que hemos introducido en el asistente. Luego pasamos a la personalización y tenemos dos opciones, la básica y la avanzada. Y en mi caso escogeré la avanzada. Y al terminar, nos saldrían los créditos de los chicos de Técnicos Insight y se reiniciaría el PC. Una vez dentro del sistema, veríamos este fondo clásico con la AMD Maximum, así como skins de Raymeter de hora y fecha y de rendimiento del PC. El menú de inicio sería clásico con el software Startup Back y accesos directos a este equipo, la papelera de reciclaje, el software Driver Booster, el Future Desktop y otro para restaurar los servicios. Si escribimos el comando winver, este Windows SOA Maximum estaría basado en Windows 11 21H2, concretamente la build 22.318. Y si nos vamos al administrador de tareas, este Windows SOA Maximum estaría ejecutando 29 procesos en segundo plano. Y al pasar a rendimiento, la CPU estaría del 3 al 4% de una forma excelente. Y la memoria RAM serían 1.2 GB de uso de 4 GB posibles. Si nos vamos a ver la capacidad en disco de este Windows SOA Maximum, estaría ocupando 22.4 GB de espacio en disco. Y si le echamos un vistazo a las aplicaciones instaladas, este Windows SOA Maximum 2022 tendría las siguientes. Primeramente la calculadora de Windows 7, el pack de iconos Dark Blue Alpha, el software Driver Booster, el Easy Context Menu para el menú extendido, el Microsoft Edge, el Microsoft OneDrive, los Visual C++ de 2015 a 2019 y el software Startup Back para el menú inicio. Si pasamos a las actualizaciones, este Windows SOA Maximum posee 3 actualizaciones para garantizar la estabilidad del sistema. Y en cuanto a características, ya tenemos los NetFramework 3.5 y 4.8 activos, así como todas las características necesarias para un óptimo rendimiento del sistema operativo. El menú extendido se activaría dar clic derecho en el escritorio y tendría muchos apartados, tales como los ajustes, el sistema, las redes del proyecto, un panel de usuario, extras, colores, panel de energía, panel de control, perfiles de red y personalización clásica. Si te gusta este Windows SOA Maximum, te estaré dejando el link de descarga en el primer comentario fijado.
Y si deseas ver más videos sobre este excelente sistema operativo de SOA, haz clic en la siguiente lista de reproducción.